Estoy aquí con mi tocallito Pedro Alonso, a quien saludo con mucho entusiasmo. Fin de semana, a mí me preocupó tanta humareda, tantas llamas, tanto narcobloqueo, helicópteros para abajo. O sea, no me gusta este espectáculo previo a las elecciones. No, pues no. Buenos días a todos. Claro que no. O sea, yo creo que es muy preocupante lo que está pasando en estos momentos, porque al final del camino, yo pienso esto que está pasando con el crimen organizado y este surgimiento de violencia en estados, pues como Guerrero evidentemente, pero también en Jalisco, pero también en Tamaulipas, y ojalá se quedara ahí. De lo que está hablando, yo diría que es de dos cosas básicamente. Una es de pues la poca contención que existe sobre este tema por parte de las autoridades. Control. Se les va, digo, aunque no sea como, por ejemplo, estábamos lamentablemente siendo testigos de esto en la época en la que Juárez se convierte en la ciudad más violenta del mundo, o como lo que pasaba recientemente en Acapulco. Ahora ha cambiado el matiz, pero bueno, tiene que ver más ya con temas de la política nacional. Justamente es eso, o sea, se está atentando al fin y al cabo contra una de las instituciones que más trabajo nos ha costado a los mexicanos establecer, y aquí valga decir o insistir en que cuando yo hablo de las instituciones, no hablo de entidades de la Presidencia de la República, el Congreso, la justicia mexicana. No, yo creo que las instituciones al final del camino son la forma en la que hacemos las cosas, la forma en que una sociedad hace las cosas que forman su vida. Después las operativizamos, les ponemos nombre, les damos estructura legal, etcétera, etcétera. Pero una institución es la manera en que uno hace las cosas, en que una sociedad hace las cosas. Entonces, en realidad, esto lo que está haciendo es ir en contra de una institución que nos costó muchísimo trabajo construir, y que se llama pues un proceso electoral en el cual los mexicanos de esta generación pues solamente hemos participado 2 veces, ¿no? Es increíble, pero nosotros que digamos ya tenemos una experiencia acumulada razonable, pues en realidad hemos participado en 2 elecciones, en 3 elecciones en este país, en donde podemos decir el sistema funciona razonablemente bien, ¿no? Que hay que hacerle ajustes y que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pues sí, eso es cierto, pero en general creo que es muy diferente a lo que teníamos hace 25 años, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ir en contra de eso, atentar, poner en riesgo eso, pues a mí me parece que es muy, muy grave, ¿no? ¿Sabes qué es una regresión? Es como voltear, y yo lo del fin de semana me recordó Tlatelolco, Echeverría, me recordó el fuego desde el aire, o sea, no me gustó. Sí, pues es algo que creíamos, y yo sigo pensando que todavía estamos exactamente, que habíamos dejado atrás. Prueba superada, ¿y cuál? Que por supuesto ha tenido altos costos, pero bueno, yo creo que algo que hay que hacer de manera importante como mexicanos es defender nuestras instituciones. E insisto, instituciones es la forma en que hacemos las cosas. No estamos hablando aquí del gobierno, del presidente, de la presidencia, del Congreso, de la Procuraduría. No. Es la forma en que hacemos las cosas, y eso es lo que estamos poniendo en riesgo, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente es muy preocupante. No es extraño que hace pues, ya más de un año, en la encuesta de economistas que hace Banjico entre el sector privado, en la que tengo pues ahora sí que yo digo que el honor de participar, el tema de riesgo más importante para la economía desde hace más de un año es el crimen, la violencia procedente del crimen organizado. Pero ¿por qué se reitera constantemente que no? ¿Por qué se dice, no, la delincuencia no? Incluso se habla de que México se ha vuelto un país muy atractivo para las inversiones extranjeras. Yo lo que pienso es que es una vez más una regresión, como tú decías, ¿no? Creo que aquí estamos aprendiendo, y lo digo así, a encarar nuestros errores. Nuestros demonios. Sí, hay que entrarles de frente y no hay de otra. Mientras más nos tardamos, pues más crecen. Y esto, pues, y
yo no sé si tú lo compartas, me imagino que sí, en parte tiene que ver con esta actividad nuestra en los medios, digo nuestra, no de Pedro y mía, de muchísima gente en los medios de comunicación. Un día entendimos, creo que nosotros siempre lo habíamos sabido, pero yo tengo la impresión, y tú sabes más de esto que yo, que hubo una larga época en que los medios de comunicación hacían, entre comillas, comunicación de cara a la fuente, no de cara a ustedes, claro, el público. O sea, se volteaban a la fuente les daba información, les daba papel, les daba una lana, les perdonaba no sé qué, les pasaba el tip y por supuesto el famosísimo chayote, ¿no? Entonces pues estaban acostumbrados a voltear. El día que los medios se abrieron, y eso es gracias a un aparato que se llama antena parabólica, ¿no? Que nos empezamos a dar cuenta que podíamos ver cosas que no pasaban aquí, pero que sí pasaban aquí, pues entonces tuvimos que darle la cara al público, ¿no? Y hacer comunicación de cara al público, no de cara a la fuente, ¿no? Así yo digo que eso fue lo que nos vino ocurriendo, y entonces aprendimos, o estamos aprendiendo, a pues encarar, como dice Pedro, a nuestros demonios, ¿no? Sí. Ahora, volver al paso anterior y decir, no se preocupe, no vea al público, vea a la fuente, pues es una regresión. Y eso es lo que yo creo que estamos sufriendo. Sí, estamos sufriendo una vuelta en U. Entonces, para que eso no pase, depende de nosotros, no tiene de otra. De los que estamos de este lado de la cámara y del micrófono, y de ustedes, por supuesto que de ustedes, no hay mucho más. Ahorita, fíjate, ahorita tuve así como déjà vu, ahorita que te estoy oyendo, que depende de nosotros, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y hemos estado, y hemos venido mutando, y en esta mutación hoy nos presentamos ante ustedes en medios digitales, pero con la misma actitud. Sí, sí. Sí, yo creo que es una responsabilidad de todos, ¿eh? A nosotros nos toca este lado del aparato, ¿no? Nada más es una condición y hay que tomarla como Hay que tomarla viene. como va. Pues así las cosas, dirían unos amigos. Esta semana hay dos temas que a mí me llaman la atención y que quería yo compartir. Uno es la inflación mexicana y el otro es el empleo en Estados Unidos. La semana pasada el Banco de México, pero también la Reserva Federal, emitieron sus comunicados de política monetaria, cosa que pues ocurre con un calendario establecido. Lo que a mí más me llamó de ambos es que cuando los leí, curiosamente, bueno, por separado por supuesto, porque salieron en días distintos, lo que más me llamó la atención en ambos casos fue que yo me quedé al final de la lectura con una sensación así como de qué raro lo que están diciendo, suena terriblemente mal, se parece a lo que yo digo, lo cual no me gusta, porque bueno, ustedes han compartido conmigo que yo digo la economía está muy, muy mal, está débil, no camina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues cuando me pasa así, no puedo precisarlo, vuelvo a leer y entonces me puse a hacer análisis de párrafo por párrafo. Resulta que, por ejemplo, en el caso del comunicado de Banjico, en donde se refiere a la economía mexicana, en ningún momento dice que está mal, pero el número, y yo los invito a que lo hagan si tienen ganas y tiempo, porque la información ahí está, el número de expresiones, yo diría no solamente de adjetivos, sino de expresiones que dicen cosas negativas o transmiten cosas negativas, es muy abundante. Igual pasa con la FED. En su primer párrafo, que habitualmente aquel Banco Central describe el ambiente de su economía, pues uno empieza a subrayar las expresiones con las que califica un montón de entidades, como crecimiento, como la variación de los inventarios, como un montón de cosas. Y entonces uno dice, claro, por eso me quedo yo con esa sensación, porque la comunicación está escrita en términos negativos, quiero decir, bajo crecimiento, estancamiento, muy moderado, entonces bueno, ya la suma transmite un mensaje, ¿no? Claro. Eso también pasó aquí, si bien la inflación no está siendo un problema en México, afortunadamente, pues no, en términos de crecimiento el Banco Central sí manifiesta esto, lo califica muy en su lenguaje, y yo lo entiendo así, como un crecimiento moderado, pero inclinado a la baja, o sea, el balance de riesgos está inclinado a la baja, ¿no? Esto habla de que en el futuro tampoco se está previendo que haya inflación, porque lamentablemente no hay una presión de la demanda, ¿no? Claro. O sea, si no hay crecimiento, pues si no hay crecimiento no hay consumo, y si no hay consumo, pues no hay presión en los precios. Eso pues no es una buena idea. Quizá el riesgo que Banjico empieza desde hace un par de meses a poner en la balanza es el tipo de cambio.
que hasta hoy no ha manifestado presión realmente importante en precios, por lo menos no de manera generalizada. No hay esto que llamamos los efectos de segundo orden, que es un precio clave como es el tipo de cambio sube y entonces otros aprovechan para subir. Eso no está pasando. La inflación de esta semana debe estar alrededor, una vez más, de 3%, debe ser negativa en lo que va en el mes de abril, probablemente también lo sea en mayo, y en general en términos anuales debe estar todavía en los niveles alrededor, muy cercanos al 3%, que es la meta multianual. Y el otro dato importante es el empleo de Estados Unidos. El mes pasado nos dieron un susto a todos porque se bajó hasta 126,000 empleos al mes, en marzo. Y todo el mundo leyó debilidad en la economía. Eso permitió que la Fed estirara un poco más su plazo, por lo menos eso es lo que el mercado lee. Y el de esta semana, el del viernes, yo digo, y esa es una presión personal, es que si está entre 200 y 250,000, pero más pegado a 200, el mercado no se va a creer que esto que está pasando en Estados Unidos es transitorio. Probablemente lo sea, pero como ustedes saben, en nuestro negocio, en los mercados, es tan importante lo que usted cree como lo que pasa. Es así, percepción es realidad. A ver, cuando quieras traducimos. Dice Hacienda que pese a la volatilidad de los mercados financieros internacionales, hay señales y existen condiciones de estabilidad y confianza, tanto del consumidor como de los productores. Pues que me muestren números, digo, yo les creo siempre y cuando me pongan una evidencia enfrente. Anticipa un buen desempeño económico para el resto del año. Meaning what? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De que la economía va a crecer entre 2 y 3? Está bueno, pero no está bien. ¿No? Qué bueno, pero no está bien. Dice que en los últimos meses el entorno internacional se ha tornado complejo, sí, derivado de la volatilidad de los mercados financieros por la expectativa del alza en las tasas en los Estados Unidos, el menor crecimiento global, las tensiones geopolíticas y los bajos precios del petróleo. Pero, a pesar de ello, la evolución de las diferentes variables macroeconómicas durante el primer trimestre del 2015 sugiere que la economía mexicana tuvo un mayor dinamismo que en el 14. Una vez más, yo quiero ver, eso nos lo han dicho en los últimos 2 años y las evidencias dicen que no tenían razón. O sea, comparas al anterior, desde que llegó este gobierno y no dan los números. Por eso le pedí la traducción a Pedro. Entre los indicadores que han registrado un buen desempeño están las exportaciones no petroleras, pues sí, ¿no? El crédito de la banca comercial. Ha crecido, sí ha crecido, no tanto como quisiéramos, pero sí ha crecido. ¿A qué entidades? ¿A las grandes? Básicamente. Pues sí, entonces, ¿ha crecido? No. No. Y luego, los trabajadores afiliados al Seguro Social, ahí yo tengo, miren, si yo cotizo en el seguro y traigo como cauda a mis hijos, ¿cuántos cotizan en el seguro? ¿Yo solito? No. Entonces, ¿esto es fiel reflejo de un mayor número de empleos? Estrictamente sí, nada más que hay que aclarar una cosa. Lo que nosotros vemos en los datos del seguro es un registro de empleo, lo cual no necesariamente significa una creación de puestos de trabajo. ¿Sí? O sea, yo puedo estar trabajando para ti como un empleado informal, ¿sí? O sea, tú me pagas en efectivo, no te doy un recibo, no estoy inscrito en el seguro, no tengo prestaciones, lo que sea. Y un día, por la razón que sea, porque te conviertes en alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que regularizar más aquí. Me dices, oye, Pedro, te voy a contratar, te voy a inscribir al seguro, entonces me inscribo, entonces ahí hay un registro. Mi puesto de trabajo ahí estaba. Claro. ¿Sí? Entonces no es un termómetro. Yo creo que es suficiente. Es un termómetro que no te dice qué temperatura tienes, sino si estás febril o no. Eso es todo como lo veo desde aquí. En fin, hay toda una serie de datos que se dan, pero básicamente Hacienda dice que hay posibilidades de mayor crecimiento y reporta una deuda pública al 31 de marzo del 2015 interna ubicada en 4.763.000.000.000, un saldo que implicó una disminución de 40,000 millones de pesos con respecto a lo registrado en el 2014. O sea, está reportando una menor deuda interna, me parece bien. Pero aquí el acumulado de la deuda en su totalidad nos habla de que el presupuesto está comprometido por arriba
del más o menos el 40-42% del Producto Interno Bruto. Eso es como están dando los datos en la Secretaría de Hacienda en conjunción con Banco de México. ¿Qué dice en términos generales la Secretaría de Hacienda? Que este va a ser un mejor año. Es el mismo síndrome que decíamos de la violencia, ¿no? Sí, ya está parando la violencia, O sea, y de repente te vas de fin de semana y te encuentras con Jalisco está ardiendo, ¿no? Ya está parando la violencia, y este es un país en donde se respira la paz, dice el presidente, ¿no? Sí, y también se crece, ya lo dice Hacienda, y si lo dice Hacienda, a ver, discútale. El problema es que no se han dado cuenta de que no son ellos los únicos que saben leer y escribir. Eso es todo. Sí, nosotros ya aprendimos, ¿no? Eso es todo, eso es todo. Tocayo, gracias. A ti. Vamos a Buen un día. corte, regresamos.